Mireia, muy buenas tardes. Gracias por aceptar la entrevista que desde Espacio Areta te hemos solicitado. Es un placer poder estar aquí en IES en una tarde tan apacible como esta en Barcelona. Tengo especial cariño a la institución por haber estudiado en ella y haber aprendido mucho de vosotros. En el último año estamos viendo muchísimos cambios, muchas transformaciones muy repentinas que afectan a nuestra vida cotidiana en todos los aspectos que nos podemos imaginar. Quiero analizar una serie de factores contigo, tranquilamente, tomando este café, y el primero de ellos sería el proceso de cambio que los entornos de trabajo están experimentando y van a sufrir en los próximos años, que es un área en el que nosotros como Areta tenemos especial interés porque es a lo que nos dedicamos. Si echamos la memoria un año atrás simplemente y pensábamos lo que era el trabajo en remoto, realmente se pensaba que era un elemento residual en muchas de las organizaciones y además en muchos casos no estaba del todo bien visto. Hoy casi todo el mundo piensa que entre un 40 y un 50% del tiempo de los empleados se desarrollará en remoto de una manera o de otra. Esto es complejo. Desde tu punto de vista, ¿cómo debería la sociedad entender este proceso de cambio, todas estas transformaciones y sobre todo cómo debería gestionarse adecuadamente? Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Y realmente hemos visto una transformación bastante radical de lo que es cómo entendemos el trabajo y el trabajo eficaz, el trabajo eficiente. Hasta el 12 de marzo, por decir una fecha, del año 2020, trabajar en remoto era algo que parecía que no era posible. Parecía que si no nos veíamos cara a cara no íbamos a ser eficaces, parecía que si no íbamos a la sede de la empresa no estábamos comprometidos, etcétera, etcétera. A partir del 13 de marzo, con el estado de alarma, tenemos que ir a trabajar en remoto por obligación y nos damos cuenta de que sí somos capaces. Por supuesto, hemos tenido que avanzar muchísimo en esa transformación de protocolos, en esa transformación digital, en ese aprender nuevas herramientas, etcétera. Pero nos hemos dado cuenta que hay muchas personas, y en concreto, ¿no?, pues en el entorno laboral español, alrededor de un 40-50% de las personas que pueden hacer una parte sustancial de su trabajo en remoto, porque tienen la capacidad y tienen también la tecnología necesaria y el tipo de trabajo que hacen es adecuado. Ahora, con este nuevo escenario en el que retornamos a un estado en el que no estamos en alarma, en el que hay una cierta seguridad a nivel de salud, etcétera, bueno, pues ¿cómo podemos gestionar esta transición? Bueno, pienso que lo primero es pensar siempre en qué es lo que necesita mi cliente. Si yo tengo que dar un servicio que es cara a cara, lógicamente no voy a poder teletrabajar. Excepto en ese caso, en casi todos los demás, ¿no?, voy a poder hacer una parte de mi trabajo remoto. Bueno, ¿cómo podemos hacer esa transición? Bueno, pues pensando mucho en el cliente, pensando mucho en las necesidades de los empleados y pensando mucho también en cómo puedo generar externalidades positivas en el entorno. En lugar de generar polución, en lugar de generar ruido, en lugar de generar estrés, cómo generar todo lo contrario. Pienso que esos son los tres elementos básicos para que podamos gestionar esta transición de un modo adecuado. O sea que muchos de los mitos que hasta ahora rodeaban el concepto del trabajo a distancia, del trabajo en casa, se han derrumbado realmente. Absolutamente. Pienso que han quedado pulverizados, ¿no? O sea, bueno, pienso que hasta ahora parecía que el estar en la oficina era un talismán que te daba, bueno, pues un poder de hacer un trabajo que desde casa no ibas a saber hacer. Y nos fuimos a trabajar en remoto y nos dimos cuenta que muchas personas incluso estaban rindiendo más. Es verdad también pues, que sabíamos que había una situación de alarma y con lo cual pues, muchos estábamos poniendo un trabajo, un esfuerzo, una energía extra. Pero nos dimos cuenta que esa especie de talismán que teníamos en nuestras manos, que era el si no voy a la oficina o si mi gente no viene a la oficina, no va a trabajar, nos dimos cuenta que realmente no era así. Por lo tanto, este mito se ha pulverizado y lo que ahora tenemos que entender es la gente quiere trabajar parte de su tiempo en presencial, pero también parte de su tiempo en remoto. Pues vamos a ver
cuál es en cada caso el equilibrio adecuado y que, bueno, unas veces quizás tendremos que hacer pruebas pues, para ir entendiendo mejor qué cosas son adecuadas en remoto, qué cosas son adecuadas en presencial y qué espacios necesito cuando esté en presencial. Claro. O sea, es el proceso de hibridación que ahora mismo está en boca de todos los expertos en gestión de recursos humanos. Tu visión sobre cómo va a ser la evolución de este proceso de hibridación en el próximo futuro. Mira, a ver, yo no sé cómo va a ser, no tengo una bola de cristal, con lo cual, pero sí te puedo decir cómo me gustaría que fuese, cómo me gustaría que fuese. Me gustaría que fuese un proceso dialogado entre empleado y empleador, bueno, en el cual el empleado tiene algo que decir sobre cuáles son sus preferencias y cómo realmente cree que va a poder ser más eficaz y más eficiente. También ese empleado tendrá que escuchar cuáles son las necesidades del empleador, porque es verdad que no siempre nuestras preferencias están, ¿no? Pues totalmente encajadas con las necesidades. Pero creo que ese diálogo es necesario para realmente entender en cada caso cuál es la mejor solución, porque no podemos hacer una talla para todos, sino que vamos a tener también que medir cuáles son los resultados, que medir realmente la satisfacción de nuestros clientes, que medir el rendimiento de nuestros empleados, etcétera. Y algo que nos ha enseñado esta situación de alarma que ha sido tan terrible es que ese pensar que las cosas hoy las decido y son para el resto de la vida así, nos hemos dado cuenta que no es real, ¿no? Nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer muchas veces planes a más corto plazo, medir qué es lo que está pasando y a partir de ahí tomar otras decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que con este aprendizaje que hemos desarrollado por obligación, porque no nos ha quedado otro remedio, bueno, pues podremos tener entornos en los que vayamos viendo cuál es, ¿no? Pues ese equilibrio e irlo ajustando a las necesidades de mis empleados, de mis clientes, a las necesidades sociales y avanzar en esa dirección. ¿Y tú crees que estamos preparados culturalmente como país, como sociedad, para establecer ese diálogo entre una parte y la otra? Ojalá. Yo creo que hay empresas que realmente han demostrado ser muy maduras, pues porque ya lo estaban haciendo, ¿no? Pues ese tipo de trabajo más flexible anteriormente. Cuando pareció, ¿no? Pues que la pandemia estaba superada, porque recordemos que tuvimos un momento de ilusión óptica en junio, julio, en el que pensábamos que ya volvíamos a ser, ¿no? Pues, un país libre de ciertas amenazas, pues en ese momento de ilusión óptica yo creo que se demostró mucho esas empresas que eran quizás más avanzadas en ese diálogo o en ese talante, ¿no? Y esas empresas no obligaron a sus empleados a volver, sino que les dieron la opción ya desde un principio de tener un trabajo híbrido, de decir realmente cuáles eran sus necesidades, etcétera. Pienso que hay muchas empresas que sí que están preparadas y que las que no lo están, pues mejor se preparen, porque si no se van a perder realmente una gran oportunidad de sacar lo mejor de su gente y de ofrecerles lo mejor a su gente. Hablas en muchos de tus estudios o en algunos de tus ensayos acerca de la motivación. Hablas de motivación intrínseca, motivación extrínseca. En todo este proceso de cambio también en el aspecto laboral, en este trabajo híbrido, ¿qué papel desempeña o cómo juegan estos factores? Bueno, pues la motivación, a ver, si tú le preguntas a cualquier líder, dice, bueno, yo quiero que mi gente esté motivada. Tú le preguntas a un entrenador de fútbol y quiere que su gente esté motivada, ¿no? O sea, un adolescente te dice, estoy súper motivado, ¿no? O sea, que es algo que es muy positivo, pero yo digo que la motivación no se fuerza, sino que se fomenta, ¿no? Entonces, ¿cómo se fomenta la motivación? Bueno, pues dándole a la gente, dándole a los empleados el mejor entorno en el que hacer un buen trabajo. Entonces, el mejor entorno en el que hacer un buen trabajo pues puede ser tener esa posibilidad de tener un equilibrio, un balance entre el trabajo que se hace en remoto y el trabajo que se hace en la oficina. Que el trabajo en la oficina también esté adecuado los espacios a lo que el trabajo requiere. Que el liderazgo sea cercano, es decir, que hay muchos elementos. Y creo que lo más importante en esa motivación es que las personas realmente deseen que a la empresa le vaya bien, ¿no? O sea, digan, bueno, es que yo realmente llevo la camiseta puesta. Yo digo, es que tienen que llevar la camiseta puesta hasta en vacaciones y para dormir, ¿no? O sea, entonces dices, bueno, ¿cómo consigues que la gente lleve la camiseta puesta? Bueno, pues tú preocupándote por su bienestar. Y esto no es, bueno, un buenismo, ¿no? Esto es realmente entender que las empresas están hechas por personas y para personas. Y por lo tanto, pues tendremos que crear esos entornos donde esas personas se sientan valoradas y sean capaces de dar lo mejor de sí mismas. Muy interesante.
Hay dos temas que a mí me interesan y me preocupan mucho en todo este proceso. Hablando del trabajo en remoto, esta hibridación del trabajo. Por una parte, ¿en qué medida puede afectar a la pérdida de productividad del individuo, de los equipos de trabajo en las empresas y por lo tanto a la competitividad de las mismas? Y por otro lado, la pérdida de vinculación o de afección que podemos experimentar todos. Pues si te parece, contesto a las dos, primero la del rendimiento y después el de la cultura y el compromiso. La del rendimiento, bueno, yo creo que en estos momentos ya tenemos suficiente información para saber que en remoto se rinde más en una serie de actividades, ¿no? Que son actividades que necesitan concentración, que necesitan trabajo profundo, que necesitan aportar un valor añadido que si tengo, por ejemplo, que hacer multitasking, pierdo en gran medida, ¿no? Entonces ese tipo de trabajo que requiere mi concentración, mi meterme en las cosas hasta el fondo, se hace muchísimo mejor en remoto. Curiosamente hay algunos tipos de tareas que son monótonas, que se hacen mejor en la oficina, porque bueno, pues no tengo no tengo la nevera cerca, no tengo otras, ¿no?, posibilidades, tentaciones efectivamente, y luego también hay un tipo de trabajo que se hace muy bien desde la oficina, que es el trabajo de co-creación. Entonces, bueno, pues yo digo, desde la casa, desde remoto, y perdón, no digo desde la casa, sino en remoto, desde un coworking, desde un lugar alternativo, desde lo que realmente podemos aportar muchísimo es a tareas que requieran ese valor añadido por nuestra parte, esa concentración, ese meternos a fondo. Desde la oficina, trabajos o que son muy monótonos y que por lo tanto, bueno, pues me podría distraer más en casa, o trabajos que requieren interacción y requieren que 4, 6, 8 ojos ven más que 2, ¿no? Entonces tendríamos que medir el rendimiento de un modo distinto, porque cuando estás creando, cuando estás en un éxtasis creativo, por ejemplo, ¿cómo mides el rendimiento? Es imposible medirlo así en el corto plazo. Entonces creo que vamos a tener que aprender a medir el rendimiento de un modo distinto, y que esto es una tarea que nos queda pendiente. Respecto al tema del compromiso y de la cultura, creo que todos hasta ahora hemos viajado muchísimo. Yo he viajado a veces 20-30% del tiempo de trabajo habitual, y no, eso no me ha desvinculado, y estaba en remoto, ¿no? Entonces nadie se ha planteado, oye, si viajas mucho te desvinculas de la empresa. Nadie nunca me había dicho eso. Sin embargo, nos preocupa que estando el 20 o el 30% en remoto nos podamos desvincular. Pienso que no tiene un fundamento. Otra cosa sería, es que no voy nunca, es que me he olvidado de cómo, no sé, de la cara de la persona que está en recepción. Hombre, eso ya es otro problema, ¿no? Entonces creo que mientras sea realmente un trabajo híbrido, todo lo contrario. Estoy tan orgullosa, tan contenta que mi empresa me fomente, me favorezca, que yo pueda trabajar del mejor modo, que es que, como te decía antes, me pongo la camiseta y la llevo, pero vamos, día y noche. Pero para que eso sea así, debería existir algún tipo de mecanismo desde el punto de vista de la estrategia de recursos humanos de las corporaciones para que quede perfectamente alineado vinculación, productividad, rendimiento, y que la camiseta realmente esté siempre puesta en nuestras espaldas. Mira, no te quiero corregir, pero te diría no desde recursos humanos, sino desde cualquier persona que tiene un equipo a su cargo, ¿no? O sea, dices, bueno, cualquier líder tiene que conocer a su gente, tiene que poder mirar a los ojos y saber, oye, ¿tú qué necesitas, ¿no? Y cuáles son las condiciones óptimas para ti. Y las condiciones óptimas para ti, o las condiciones adecuadas, ¿no? Porque ya no óptimo, sino adecuado para ti, no son las mismas que las condiciones adecuadas para otra persona que tiene, por ejemplo, si hablamos de trabajo remoto desde casa, tú puede ser que vivas, ¿no?, a 50 kilómetros de Barcelona o de Madrid, y que por lo tanto pues tengas una casita con metros cuadrados, incluso con un jardín. Esta otra persona a lo mejor vive mucho más cerca de la oficina, pero tiene un piso de 60 metros, ¿no? Tú puede ser que tengas familia y que cuides de tu madre en casa y que requieran que estés presente habitualmente, aunque tengas a un cuidador. Esa otra persona puede ser que no tenga responsabilidades familiares. O sea, que al final los líderes tenemos que conocer cuáles son las condiciones adecuadas para cada persona, y eso no es discriminación, eso es realmente hacer un encaje, un fit entre lo que son las necesidades de las personas, las necesidades de la empresa, las necesidades de los clientes. Y hay gente que dice, es que eso es complicado. Sí, es que para eso eres un líder, ¿no? O sea, para eso eres un líder, porque si no, pongo un programa informático que me lo gestione, ¿no? Entonces, pero como necesito realmente poder gestionar muchos grados de libertad, pues necesito una persona inteligente, capaz, y que tome las decisiones
teniendo en cuenta una serie de variables que no son parametrizables, que no son tan fáciles. Y bueno, pues ahí estamos en ese aprendizaje. Un gran reto. Un gran reto, Desde totalmente, luego. totalmente. Mireia, no eres arquitecto, no eres interiorista, eres ingeniero industrial, que tiene un mérito impresionante. Últimamente veo, leo, escucho una presencia muy intensa por tu parte en actividades relacionadas con la conceptualización de espacios de trabajo. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los elementos? Hablamos ya del espacio físico, ya no el conceptual, sino el espacio físico. Para ti, ¿cuáles son los 2-3 elementos clave para realmente fomentar esa interacción persona-empresa? Javier, es que me has tocado el punto sensible, porque yo tengo alma de arquitecto, sabes que disimulo, pero es así, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que los espacios o bien fomentan la cultura adecuada para la empresa o la dificultan. Entonces, ¿qué tipo de espacios necesitamos? Bueno, pues tendremos que pensar en qué tipo de empresa tenemos, ¿no? O sea, bueno, pues va a ser distinto una empresa de software que cada día van a estar creando y cada día van a necesitar co-crear conjuntamente, o una empresa que quizás sea mucho más de procedimiento y que por lo tanto, bueno, pues sea un trabajo quizás más individual y que sea más residual ese tener que innovar, que co-crear. Entonces creo que ¿qué elementos requiere? Bueno, pues va a depender mucho del tipo de trabajo, del tipo de aportación que esa empresa hace a sus clientes. Algunos elementos son comunes, por supuesto, ¿no? Bueno, pues creo que el hogar y la oficina han estado mucho más amalgamados en esta última época y nos hemos dado cuenta que nos gusta trabajar desde el sofá y que además, oye, es que me va fenomenal, porque hay ratos que es que, bueno, pues es una manera de cambiar de postura, es una manera, a lo mejor, bueno, pues ahora tengo que leerme un documento y voy a estar... Entonces, bueno, nos hemos dado cuenta que queremos que nuestro espacio de trabajo sea un poquito más parecido a nuestro espacio en el hogar, donde es distinto cuando estoy viendo una serie y estoy haciendo algo totalmente por diversión o por distracción, que cuando estoy quizás trabajando en alguna cosa, ¿no? Pues haciendo... Entonces nos hemos dado cuenta que queremos que la oficina se parezca más y que realmente haya más posibilidad de versatilidad. Y que cuando estoy trabajando en algo monótono, pues tenga una estación de trabajo donde realmente pueda tenerlo todo adecuado. Cuando estoy co-creando, tenga un espacio que sea chulísimo y que me lleve realmente a poder estar dibujando sobre, no sé si sobre las mismas paredes, la misma pantalla. Que cuando estoy teniendo una reunión que es híbrida, porque hay personas en remoto y personas en presencial, esas personas queden muy integradas en la discusión. Todos los espacios van a tener que ser mucho más versátiles, mucho más adaptados a la necesidad de la empresa y un poquito más similares a nuestro hogar, donde realmente vamos cambiando de espacio cuando vamos cambiando de función. ¿Y qué es lo que eliminarías de concepto actual de espacio de trabajo, de oficina física como tal? Que es un concepto que yo creo que tiende a desaparecer, como hablábamos anteriormente, la palabra oficina sí, como tal. Efectivamente, Javier. Antes comentábamos que a mí me haría incluso ilusión que desapareciese la palabra oficina, porque por lo menos en mi imaginario trae, no sé, pues quizás recuerdos pues, de algo un poco estanco, de algo un poco anticuado, de algo que no está adecuado a la función que realmente la persona va a ejercitar, ¿no? ¿Qué eliminaría? Bueno, pues eliminaría esas praderas donde había esos cubículos y donde realmente las personas estaban expuestas a mucho ruido. Entonces, eso lo eliminaría. Pienso que si la persona tiene que trabajar, por ejemplo, haciendo llamadas, porque es verdad que puedo ir a la oficina y habrá días que tendré que hacer cosas remotas, hablar con personas de otros lugares, que haya un espacio adecuado que esas personas puedan utilizar en ese tiempo, que no estén creando ruido innecesario, que realmente hace molesto a los demás el estar trabajando, el oír conversaciones que no tienen nada que ver contigo. Me gustaría que desapareciese pues esa alta concentración de personas en las que casi cuando mueves la silla pues encuentras ya al compañero, ¿no? Pues porque si hay personas que pueden estar trabajando en remoto, que pueden, no es para que nos ahorremos todo el espacio posible, sino también es que para que cuando estemos en la oficina, cuando estemos en los espacios corporativos, estemos más confortablemente. Por lo tanto, eso sería el tipo de cosas que eliminaría.
Hablabas del ruido, de la dificultad de trabajar con ruido de fondo. También la iluminación es otro factor importante a la hora de tener un confort. Un término que has acuñado tú y que me ha gustado mucho es el de well working. Cuéntanos un poco por qué llegas a ese concepto y qué es lo que hay detrás de él. Bueno, pues yo llego a ese concepto porque se habla mucho de well-being, ¿no? O sea, se habla de bienestar. Y por supuesto es muy importante el bienestar, pero parte de ese bienestar es ese bien trabajar, ¿no? Ese well working, esa capacidad de trabajar de un modo reconfortante, como que llegas al final del día y dices, hoy me ha cundido, ¿no? Hoy he sacado el trabajo que me había propuesto, etcétera. Pero eso requiere que estés bien, eso requiere que tengas el entorno adecuado, eso requiere que si, por ejemplo, tú tienes un biorritmo matutino, pues puedas trabajar realmente en un horario que te facilite ese biorritmo matutino. Que si tú tienes una necesidad pues, de atender a un familiar que recogerá a unos niños o lo que sea, a primera hora de la tarde, que tú tengas la capacidad de hacerlo, aunque luego tengas que seguir trabajando. Que si tú tienes que afrontar una tarea compleja, tengas el apoyo de las personas que están involucradas en ese proceso. Entonces ese well working pues, incluye, bueno, por una parte, pues esas condiciones pues, de políticas, de entorno físico, etcétera, que facilitan ese trabajar bien. Incluye, la segunda dimensión sería ese apoyo de las personas que están trabajando contigo y especialmente de tu líder más directo. Y la tercera dimensión sería esa cultura en donde tú percibes que tu bienestar es importante para ellos y que además se busca una excelencia tanto en el trato con el cliente como en el producto, como en todas las operaciones que se hacen. Así que son esas tres dimensiones que te facilitan trabajar bien y trabajar de un modo eficaz, eficiente y que te genera a ti un estar mejor después también como persona en otros entornos sociales. Satisfacción absoluta con uno mismo. Exactamente. Mireia, nos has hablado hasta ahora de todos los procesos de cambio que están experimentando los espacios de trabajo y lo que evolucionará en un próximo futuro, el impacto que tiene en la productividad y en la alineación entre persona, empresa, familia. Creo que es interesante hablar un poquito más en profundidad de liderazgo. Van Gogh decía, una de sus frases era que soñaba con pintar y que pintaba lo que soñaba. En tu página web te describes como una persona que sueña con transformar directivos, transformar empresas, intentando que sean más proclives a favorecer a las personas su desarrollo personal, su desarrollo familiar, su bienestar en general. ¿Tú crees que todas estas transformaciones que estamos experimentando en este momento permitirán de aquí a un corto plazo cumplir tus sueños o no? A ver, yo creo que los sueños nunca se cumplen en su totalidad, pero creo que estamos avanzando en esta dirección. Creo que esta crisis que acabamos de vivir nos ha hecho quizás ser más humanos en el sentido más completo de la palabra. Hemos tocado el sufrimiento, hemos tocado la fragilidad y eso nos ha hecho valorar a las personas que tenemos cerca, valorar las relaciones interpersonales. Y creo que sí, que estamos realmente en un momento en el que puede haber una transformación hacia un liderazgo pues más relacional, un liderazgo en el que las personas que pueden tomar decisiones y que tienen esa capacidad de decidir, ¿no? Pues sobre otras, piensen también en su bienestar, porque al final las empresas son personas y para personas, y eso quiere decir que nuestros empleados son también los que reciben el beneficio de la empresa. La empresa tiene una obligación con el cliente, por supuesto, tiene una obligación con quien ha puesto el dinero para que esa empresa pueda ir adelante, el dinero, el talento, el que ha arriesgado. Pero tiene también una obligación con los empleados, con esas personas que cada día sacan adelante esa empresa. Y tiene una obligación también con la sociedad, porque la sociedad al final es la que ofrece la infraestructura, la que ofrece el entorno donde todo aquello pues, puede arraigar. Y creo que nos hemos dado más cuenta, pues a raíz de esta crisis, que esto es así. Nos hemos dado cuenta que han sido los empleados y sus familias que les estaban apoyando los que han hecho un esfuerzo extraordinario para sacar adelante una serie de procesos y de trabajos
para los que no habíamos hecho una transición, para los que no les habíamos dado una formación, para los que no había protocolos, etcétera. Y eso ha requerido un esfuerzo extra grandísimo. Y creo que todo esto nos lleva a que estamos en un muy buen momento para que se transformen los entornos de trabajo, que sean más humanos y que a la vez eso no quiere decir que rindan menos, todo lo contrario, quiere decir que realmente pues cada uno podamos aportar lo mejor de nosotros pues a esas empresas y a ese entorno laboral. Y con todos estos ingredientes, todos estos condicionantes, ¿qué aspectos deberían sobresalir en los líderes que aquí estáis formando y que se incorporarán a puestos directivos en el próximo futuro? Y por otro lado, los empleados, ¿qué papel o qué actitud deben de tomar en este nuevo escenario? Bueno, creo que líderes y empleados al final todos muchas veces somos las dos cosas a la vez, ¿no? Que somos líderes para unos, a la vez, ¿no? Pues tenemos, ¿no? Pues otras personas que también son nuestros propios líderes, con lo cual al final pienso que de lo que se trata es que unos y otros, tanto los que tienen un rol de liderazgo quizás con mayor poder de decisión como los que no, pues seamos capaces por una parte de comunicar mejor, de comunicar nuestras necesidades, de ser proactivos en ofrecer soluciones a los problemas, de traer lo mejor de nosotros pues, al puesto de trabajo y a la empresa, y también de acoger todas esas sugerencias y de acoger todas esas alternativas, explorarlas. Bueno, pues porque estamos en un entorno en el que constantemente vemos que hay innovación de producto, que hay innovaciones sociales, que hay innovaciones tecnológicas. Bueno, pues busquemos también innovar en cómo estamos dirigiendo a las personas. Busquemos también muchas veces explorar modos que sean más adecuados, y creo que esa es una tarea de los líderes y también es tarea de los empleados, en el sentido de que si ellos son proactivos, de que si ellos comunican bien, de que si ellos están comprometidos, pues serán los que conseguirán que sus líderes les ofrezcan ese entorno de trabajo. Y en una escuela de negocio como la que estamos, como es IS, líder mundial en desarrollo directivo, ¿no crees que sería interesante que formase parte de la enseñanza todos estos conceptos que estamos hablando de well working o workplace como parte de la estrategia de desarrollo de las personas? Bueno, aquí en IS tenemos la suerte de que hace casi 20 años tenemos el Centro Internacional Trabajo-Familia, del que ahora tengo la suerte de ser la directora, desde el cual hemos realmente trabajado con cientos de empresas pues, para fomentar estos conceptos. Hemos trabajado en conferencias internacionales que nosotros somos realmente los que las organizamos e invitamos a profesores a nivel internacional. Hacemos cada año muchas sesiones, unas abiertas, otras con nuestros alumnos, donde poder fomentar, ¿no? Pues ese diálogo entre a veces la patronal, sindicatos, líderes, empresarios, etcétera, para que todos estos conceptos y estas realidades vayan tomando fuerza y echen raíces, de modo que cada vez más pues este modo de trabajar vaya difundiéndose en el mundo, con lo cual creo que tengo la suerte de poder decir que trabajo en una escuela de negocios que para nosotros parte de nuestra misión como escuela de negocios realmente es fomentar todo este tipo de aprendizajes para que sean nuestros alumnos, nuestros participantes, los que después los pongan en valor en sus propias empresas. Entiendo. Un último aspecto respecto al liderazgo que me gustaría que profundizásemos es el papel que debe desempeñar la mujer en el próximo futuro, en el presente realmente. Leí hace poco un artículo que salía publicado en La Vanguardia sobre una investigación que había hecho Grant Thornton, la consultora Grant Thornton, y que venía a decir que en empresas entre 50 y 500 personas aquí en España en los últimos meses se había estabilizado el porcentaje de mujeres directivas en torno a un 34% aproximadamente, si no me equivoco, y de CEOs en torno al 23%. Yo soy contrario a establecer una diferencia entre hombre y mujer, establecer un número, una cuota. Desde mi punto de vista, aunque sea una opinión conflictiva o mucha gente pueda no estar de acuerdo, creo que una sociedad desarrollada es aquella que da igualdad de oportunidades a todo el mundo, genera talento, se preocupa de integrar, de dar posibilidades y opciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque sé que en este tema tienes especial relevancia y especial interés. Bueno, pues aquí mi opinión es que el reto que tenemos por delante es crear entornos en los que realmente todo el mundo pueda dar lo mejor de sí mismo, pueda aportar lo mejor.
hombres, mujeres, personas con capacidades alternativas, con hijos, sin hijos, personas jóvenes, personas mayores, personas con mucha experiencia, etc. Tenemos que crear un entorno que realmente sea capaz de integrar al talento, sea capaz de integrar a aquel que puede aportar. Y eso, bueno, pues en gran medida se hace pues ofreciendo esa flexibilidad, ¿no? La rigidez no es humana, el humano es flexible, el humano requiere de condiciones que se adapten a sus necesidades, con lo cual si conseguimos generar esos entornos de well working, estaremos creando entornos donde habrá igualdad de oportunidades. Y ya digo, no solo para hombres y para mujeres, sino también para personas con familia, para personas que cuidan de sus mayores, para personas con capacidades alternativas, etcétera. Así que yo creo que este es nuestro reto y por supuesto lo vamos a conseguir. Totalmente de acuerdo. Hemos profundizado mucho en el tema laboral, en el entorno del trabajo, en liderazgo y demás, pero sí es cierto que estamos observando muchas transformaciones en el mundo a la vez, como decíamos al principio. Se habla de commuting, se habla de revolución tecnológica, se habla de cambios en los modelos de ciudades, en los modelos de transporte. Hay un estudio publicado recientemente por la consultora McKinsey en colaboración con el Banco Mundial y con la Universidad de Oxford que dice que en aproximadamente 8 años, es decir, mañana, cerca de 500 o entre 500 y 800 millones de personas se verán desplazados de sus actuales puestos de trabajo. Muchas profesiones desaparecerán, surgirán muchas nuevas, algunas las imaginamos, pero otras yo creo que no tenemos capacidad todavía para ello. ¿Cómo puede impactar esta transformación tecnológica por una parte, pero social a nivel global? ¿Cuál es tu visión? Bueno, mi visión es que creo que puede impactar, si somos capaces de hacerlo así, puede impactar en tener una sociedad más sostenible, donde no tengamos estas macrociudades que son deshumanizantes, pues por la polución, por el ruido, por la incapacidad de generar relaciones, etcétera, y que al revés, que tengamos más personas que puedan vivir en entornos alternativos, en pequeñas poblaciones, en poblaciones que pueden dejar de ser ciudades dormitorio para ser ciudades donde la gente trabaja en remoto. Por lo tanto, pienso que ese es un primer cambio, que creo que podemos tener ciudades que vayan a ser mucho más humanas, mucho más proclives a generar un entorno enriquecedor para las personas y para sus familias. Por otra parte, pienso que un gran reto que tenemos es que nuestra sociedad no polarice los tipos de trabajo entre trabajos de alto valor añadido y trabajos de muy bajo valor añadido. Pienso que este es un riesgo que estamos corriendo. Todos somos conscientes de que vamos por las ciudades y vemos a estas personas que van en bicicleta jugándose la vida para llevar un pedido de un lugar al otro, cobrando unos sueldos muy, muy bajos y con muy poca seguridad física y seguridad también pues, de que si pierden ese trabajo tengan un ingreso. Y ese tipo de polarización se está dando también por la revolución tecnológica que estamos viviendo. Con lo cual yo pienso que ese es un riesgo que tenemos como sociedad que afrontar para que no suceda. En el aspecto de que se van a crear muchos puestos de trabajo que hoy no podemos imaginar, creo que ahí es una oportunidad apasionante, ¿no? Porque vamos a poder crear puestos de trabajo que van a ser necesarios para ese cuidado de esas personas mayores que vamos a ser la mayoría en unos años, ¿no? Porque tenemos una pirámide invertida, con lo cual vamos a tener que crear trabajo realmente de cuidadores o de servicios a esas personas que vamos a vivir muchos más años, que vamos a necesitar más servicios médicos y de acompañamiento y que creo que eso es también un gran reto que tenemos como sociedad. Así que vamos a ver muchos cambios, algunos generan grandes oportunidades y otros generan bueno, pues algunos riesgos que ojalá sepamos afrontar como sociedad. Sí, sobre todo que puede haber un desfase tecnológico en mucha parte de la sociedad que genere una mayor distancia, ya no solamente económica, sino social y que pueda haber una cierta ruptura social y que eso pueda llevar, no sé, en un escenario muy, muy negativo, pues incluso a luchas, no sé, de clases o riesgos de este tipo. ¿Eso sí. ¿Lo ves así? Creo que es así, creo que como sociedad tenemos que plantearnos cómo evitar ese riesgo que está ahí y que es evitable, porque es evitable con educación, se puede evitar bueno, pues creando puestos de trabajo
El problema no es subir el salario mínimo interprofesional, que también, por supuesto, tiene que ser digno, pero también el darle la formación necesaria a esas personas para que cada vez puedan crear más valor a través de su trabajo y que, por lo tanto, sea remunerado consecuentemente y, por lo tanto, evitar esa polarización y esa ruptura social que puede llevarnos a esos riesgos que estás comentando. La formación es la base de todo al final. Absolutamente. Estamos de acuerdo. Sostenibilidad, lo has dicho antes, has comentado antes de pasada, pero todos estos cambios realmente van a producir cambios importantes en lo que es la sostenibilidad de nuestro planeta. Parece que empezamos a ser conscientes de una manera más generalizada sobre este aspecto. ¿Realmente estamos concienciados a nivel global o simplemente es un tema marketingiano que solamente se trata cuando realmente interesa? Yo creo que sí, que estamos cada vez más concienciados, aunque también veo que hay muchas cosas, ¿no? Pues que hay personas que dicen, bueno, pues yo voy en bicicleta a todos los sitios, pero luego me voy al sudeste asiático, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ahí puede haber un poco de desconexión entre algunas percepciones. Creo que ahora estamos en un entorno que tecnológicamente y por estos cambios sociales que ha habido puede llevarnos a tener esa calidad de vida en la que no queremos tantas externalidades negativas para el planeta, ¿no? Pues somos más conscientes de la huella de carbono y somos más conscientes de que hay que evitarla en la medida de lo posible. Eso lo vamos a tener que traducir, ¿no? Vamos a tenerlo que traducir en que nuestros móviles no duren 2 años, ¿no? Que mejor que duren 4 o 6 años. Vamos a tenerlo que traducir en que, bueno, qué viajes son necesarios y qué viajes no lo son. Vamos a tenerlo que traducir en una serie de cosas en que la ropa low cost pues tiene un coste social, un coste medioambiental muy alto. Bueno, yo creo que todavía nos queda traducir esa sensibilidad en decisiones que tomamos en el día a día y también decisiones que tomamos a nivel social. Entonces, bueno, pues esa traducción todavía no se ha dado. Y luego hay un tema de esa sostenibilidad social en el sentido de que necesitamos también crear una sociedad más fuerte con vínculos más reales y los primeros vínculos son los familiares, ¿no? Entonces, creo que todo cambio que lleve a crear vínculos familiares que son esa primera red en la cual nos apoyamos. Cuando hay una crisis, y sobre todo en este país, lo que sostiene el que el país no se vaya a pique es que realmente pues, hay unos abuelos, hay unos tíos. Si eso desaparece, como país nos volvemos frágiles. Y como personas nos volvemos frágiles. Si yo no tengo vínculos fuertes con personas a las que sé que puedo acudir, pase lo que pase, me vuelvo débil como persona y además me hago infeliz. Entonces, bueno, tenemos que seguir creando también ese entorno donde se fortalezcan los vínculos familiares, porque realmente son los que hacen, ¿no? Pues que los niños crezcan, ¿no? Pues con una adecuada estima, los jóvenes puedan afrontar los retos y los mayores estén cuidados. Y al final quede como resultado una sociedad madura. Exactamente. Para finalizar, y en este escenario ya de final de entrevista, me gustaría que cerrásemos con un par de mensajes de optimismo, constructivos, de futuro, después de todo lo que hemos vivido en estos 12, 14 meses que ya han transcurrido desde el inicio de la pandemia. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, yo me quedo con que tenemos por delante una oportunidad fantástica para transformar los entornos de trabajo y los entornos de trabajo al final tienen un impacto enorme en el resto de nuestra vida. Nos pasamos mucho tiempo trabajando, ponemos muchísima ilusión en ese trabajo, etcétera. Con lo cual, si transformamos esos lugares de trabajo para que sean más humanos, para que generen vínculos fuertes, ¿no? No estoy hablando de que estemos trabajando siempre en remoto, justo lo contrario, ¿no? Que podamos trabajar en remoto lo suficiente para cuidar mejor de nuestras familias y de nuestro entorno y que cuando vayamos a los lugares de trabajo generemos relaciones fuertes con esas personas que estamos allí. Por lo tanto, pienso que esto realmente nos puede ayudar como sociedad y creo que como sociedad hemos aprendido que los trabajos más importantes no son siempre los que son más remunerados. Nos han sacado adelante en esta pandemia los trabajos de las enfermeras, de los cuidadores, de las personas que han seguido limpiando en los hospitales. Por lo tanto, todos esos trabajos son también muy importantes y en muchos casos han demostrado ser más importantes que otros que parecía que tenían quizás un mayor valor, ¿no? Así que creo que nos queda ahora como sociedad ver cómo valoramos todos los trabajos por lo que aportan y no por el sueldo o por el reconocimiento social que tienen.
Muy bien, pues Mireia, te agradezco muchísimo tu tiempo, todas tus opiniones, todo lo que nos has enseñado en este café, en esta entrevista. Me gustaría contar más adelante contigo en otra ocasión. Te invitamos desde ya a que nos visites en Areta cuando pases por Madrid. Y bueno, de nuevo felicitar todo lo que hacéis en IS para crear y ayudar a construir una sociedad cada vez mejor. Pues encantada y muchísimas gracias, Javier, a ti por esta invitación.